Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Amigas y amigos, si el presidente Nicolás Maduro le ha tendido la mano a un personaje tan complicado como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y lo invita a dialogar sin condiciones, ¿por qué no valorar este gesto de alta política y asumirlo también para Venezuela? Planteo esta situación porque la iniciativa del mandatario venezolano, dirigida al norteamericano, es parte de una concepción orgánica, coherente, sobre el tema del diálogo. En Venezuela, como lo ha propuesto en distintas oportunidades Maduro, y el diálogo en el ámbito internacional, en cualquier circunstancia y con cualquier personaje representativo, es válido. Es muy probable que la oferta de dialogar que le ha formulado Maduro a Trump no cuaje. Son muchos los complejos que carga sobre sus hombros el presidente Trump y muchas las presiones que sobre él se ejercen. Pero el paso dado por Maduro constituye una ratificación de su voluntad dialogante y del respeto que le merece tal opción. Lo mismo ocurre con la nueva invitación que Maduro le hiciera poco antes de viajar a la Asamblea de la ONU a todos los sectores del país, sin exclusiones, sin discriminar a nadie, vale decir, a la oposición partidista, a lo que queda de los grupos radicales y al espectro conformado por trabajadores, empresarios, universitarios, etc. Los venezolanos, en función del planteamiento sobre el diálogo hecho por Nicolás Maduro en el ámbito restricto nacional, como el que hiciera en el ámbito internacional, tenemos que tomar conciencia de que contamos con un presidente y líder que efectivamente cree en la paz, en la palabra, en la posibilidad de echar las bases para acuerdos beneficiosos para la comunidad tanto nacional como internacional. Hasta ahora, en el país, la invitación de Maduro al diálogo no ha tenido respuesta. Una oposición político-partidista que actúa en función de prejuicios y de odios ha demostrado a lo largo de 20 años de proceso bolivariano que es incapaz de actuar inteligentemente para aprovechar las oportunidades que se le brindan y optar por desestimar la vía de la lucha legal y democrática. En el plano internacional, paso igual. Un arrogante mandatario como Trump prefiere banalizar la propuesta de diálogo en vez de valorarla a los fines de la paz y ojalá dentro y fuera de Venezuela se apreciara lo propuesto por Maduro y se abrieran las puertas para acceder a los escenarios en los cuales se reevaluará la política. Se rescatarán los valores que garanticen la dignidad de la especie humana. Pausa y al regresar converso con el fiscal general de la República y miembro del Poder Ciudadano, Tarek William Saab. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, Tarek William Saab, fiscal general de la República, miembro del Poder Ciudadano, luchador social de toda la vida, defensor de los derechos humanos. Bienvenido, Tarek. Muchas gracias, José Vicente, por la invitación. El Ministerio Público, Cuarta República, y el Ministerio Público, Quinta República. Mira, yo creo que la diferencia es notoria, ¿no? En primer lugar, porque yo ejercí como activista de derechos humanos, lo sabes, al igual que tú, siendo un militante de base de los comités de defensa de derechos humanos de la época. En este caso, yo comencé a militar en un comité de defensa de derechos humanos en el año 77. Tenía 15 años. Era recurrente que nosotros, incluso siendo adolescentes, luego universitarios, llevásemos escritos, documentos,
a lo que era en aquel momento la Fiscalía General de la República, hoy Ministerio Público. Sinceramente, eso era no solo arar en el mar, eso era la nada, eso era el vacío. Toda víctima de violación a derechos humanos, yo creo que incluso delitos comunes, recibía como respuesta en esa Fiscalía General de la República el maltrato, la indolencia, pero hay casos emblemáticos que revelan su vaciedad y su complicidad con el terrorismo de Estado que se vivió en Venezuela. Porque tipifiquemos algo, el Estado en la Cuarta República practicaba el terrorismo de Estado, es decir, la desaparición forzada, la tortura, la detención arbitraria masiva a opositores y a disidentes, e incluso las racias de exterminio aplicando la ley de vagos y maleantes, que te permitía nada más y nada menos, solo con suponer que alguien por tener el pelo largo o tener pinta de hippie o lo que fuera, durara 3, 4, 5 años preso, o porque no tuviera un trabajo reconocido, porque fuera desempleado. Te criminalizaban incluso la clase social. Entonces, una Fiscalía General en aquella época, tú lo viviste, ¿qué podía hacer frente a los asesinatos en masa que se daban aquí, las masacres? Yo tengo esos balances, pues están los archivos. Masacre de Yumare, Cantaura, El Amparo, el Caracazo. Simplemente colocarse al lado de los asesinos, colocarse al lado de los criminales, colocarse al lado de los malos. Ahora, ¿qué ocurre ahora? Yo pienso que cuando nosotros nos tocó ser constituyentes, claro, exacto, nosotros nos toca ser constituyentes, recuerdan el año 99, se crea la Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado, pasar de ese terrorismo de Estado a una democracia participativa, protagónica, a un Estado social de derecho y de justicia. Es decir, suena muy romántico, pero eso fue lo que nos llevó a nosotros a impulsar los cambios en la Constitución. Me tocó ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esa Asamblea Constituyente. Nos tocó trabajar el título de Derechos Humanos, el título 3, el capítulo que le dio vida a la Defensoría del Pueblo. Y obviamente también se trabajó lo que debía ser ya no la Fiscalía General de la República, sino el Ministerio Público. Yo puedo hablarte de nuestra gestión en un año, apenas tengo un año en este cargo. Tú me decías que pareciera más, pero no. Bueno, lo más protuberante, lo más... Me tocó lo más protuberante, puede ser en esta etapa. En este año han pasado muchas cosas, pero yo diría que hemos querido visibilizar, y tú dijiste una palabra clave, involucrarnos, comprometernos con lo que es el día a día del ciudadano común. Que el Ministerio Público vuelva a la calle y que el ciudadano tenga confianza en denunciar sin miedo cualquier violación, no solo de derechos humanos del Estado, que tenemos los balances para quien quiera, auditados. Espero ir a la Asamblea Nacional Constituyente y mostrar pues ese balance de ese año de gestión. Nos designaron el 5 de agosto. Pero fíjate, nosotros abrimos la brecha para judicializar los delitos de corrupción administrativa. ¿Quién podía creer abrir esa caja de Pandora que fue, empezando por la faja petrolífera del Orinoco, Petrozamora, Petrocedeño, todo lo que implicó y lo que implica todavía las tramas de corrupción en PDVSA que tienen a 100 gerentes aproximadamente privados de libertad. Eso, yo creo que eso no tiene precedentes en el hemisferio occidental. O sea, una lucha a ese nivel, donde hay hasta 2 ministros privados de libertad. Pero no solo eso, el combate al narcotráfico. Yo me di cuenta de que así como el tema de la corrupción administrativa, el tema del narcotráfico en la anterior gestión era omisivo, una actitud solamente de archivar casos, y eso implica complicidad, consciente o inconsciente, pero lo es. Entonces, ¿cómo era posible que se sobreseían más casos, se le dan libertad más a los traficantes de drogas que condenas? Eso es algo insólito. Nosotros abrimos esa brecha del combate al narcotráfico para sacarlo del ámbito estrictamente policial o de la Guardia Nacional. O sea, porque ¿qué ganas tú con que la Guardia Nacional detenga, ponte tú a un capo de la droga y al final ese capo no sea condenado o no tenga una sentencia definitivamente firme? O cualquier traficante. Nosotros hemos logrado eso con el desmantelamiento de varias bandas. Los delitos de lavado de dinero, lo de Cadivi Sencoex. Y ahora, bueno, tú has visto, hemos querido reivindicar los derechos humanos de la mujer. Feminicidio. O sea,
el femicidio, o sea, de verdad eso ha sido, para mí en lo personal, me ha sensibilizado mucho ver cómo desde el año 2015 la anterior gestión del Ministerio Público, nefasta y corrupta, archivó los casos de femicidio. Nosotros nos dimos a la tarea de reabrir muchísimos de esos casos. Claro, algunos conmocionaron a la opinión pública de una manera muy emblemática, como el caso de la bailarina Mayel. Ve que ya rápidamente el Ministerio Público ya actuó y hay imputados. Y mi mensaje va a ser siempre ese, ¿no? El tema de la psíquica, de la celopatía, de los maltratos intrafamiliares, de lado y lado, porque puede ocurrir también el caso contrario, ¿no? Mujeres que bajo ese esquema de trastorno pudieran atentar contra su pareja, es decir, pero obviamente el débil jurídico aquí ha sido la mujer, y tú lo sabes, en América Latina es como una endemia, ¿no? El machismo, ese vernáculo de no enfrentar una situación intrafamiliar o personal de manera normal, sino llevarla a los índices del homicidio. Yo pudiera rápidamente, por ejemplo, decirte sobre ese tema, porque yo creo que es importante, ¿no? Ingresaron 93 causas entre agosto del año 2017 y septiembre de 2018 bajo nuestra gestión. 63 femicidios consumados, José Vicente, y 30 frustrados. O sea, pudieron haber sido casi 100. Se frustraron 100, pues claro. 30 pues no lograron el objetivo. Privado de libertad, 83 presuntos responsables, 75 imputaciones, 70 acusaciones. Igual nosotros decidimos reactivar todos los casos de femicidio del año 2000, que estaban desde el año 2015, que fueron archivados de manera impune. Y pienso que reactivamos también el servicio de atención a las víctimas, particularmente de violencia contra la mujer. Yo creo que esto es importante porque también te coloca al Ministerio Público en una esfera que te quise señalar al principio, que la gente lo vea cercana a su casa, a su cotidianidad, y no eso impenetrable que en la cuarta existía, donde incluso tú llegabas a la Fiscalía General, yo como activista de derechos humanos, y muchas veces te amenazaban con imputarte por defender a un supuestamente militante revolucionario de izquierda o un preso político de la época. Yo sufrí 3 detenciones por eso, por el DIN y por lo que era la antigua DICIP. Yo creo que es ese cambio estructural que buscamos. En el tema de los derechos humanos, que tú has cumplido un gran papel, indudablemente, ¿no? No podemos comparar entre la cuarta y la quinta en materia de derechos humanos, porque evidentemente lo que imperaba en la cuarta era un Estado, un terrorismo de Estado, como tú lo acabas de decir, ¿no? Pero aún en la Quinta República hay hechos deplorables en materia de violación de derechos humanos, ¿no? Especialmente por parte de comandos que se crean en los organismos policiales, que quieren una autonomía sumamente peligrosa y que consuman actos violatorios de derechos humanos. Sí. Tú has asumido también eso. Por supuesto, y en eso hemos sido implacables. Yo incluso he llamado la atención, y lo voy a decir aquí públicamente en tu programa, que tiene un peso específico a nivel nacional e internacional. No puede ser que más allá de la práctica que tú acabas de señalar, que estamos observando y que estamos sancionando, yo lo advierto, ¿no? O sea, nosotros no podemos ser en eso ni permisivos ni decir que porque tenemos una constitución blindada en materia de derechos humanos, en la práctica persista frente a un hecho como el que tú narras, ponte ejecuciones extrajudiciales, etcétera, la impunidad. He observado, por ejemplo, con preocupación, y hago un llamado muy serio a los jefes policiales, de todos los cuerpos policiales, tanto nacionales, regionales o municipales, una especie de fenómeno que estoy observando que vamos a castigar de manera severa. Por ejemplo, se dan allanamientos arbitrarios sin que haya mediación del Ministerio Público. Y entonces entran a las casas del supuesto, entre comillas, de la supuesta, vamos a decir así, victimario, el presunto indiciado de un hecho punible. Entonces lo roban, José Vicente. Si tiene joyas, le quitan las joyas, le quitan pasaportes. Si tiene moneda extranjera, igual. O sea, ¿cómo puede ser eso posible? Si usted va a funcionario policial a hacer una acción
de allanar o de detener a un presunto responsable de un hecho punible, usted no tiene por qué robarlo en su cara. Nosotros hemos tenido que judicializar a funcionarios policiales, aparte de la irregularidad del allanamiento, por robo. Esos son vulgares, un vulgar robo. Y eso ha ocurrido en esta época reciente, lo he observado, cuando se han dado casos, por ejemplo, para ponerte ejemplo, manos de papel, manos de metal, que son procedimientos con detenciones bastante altas. Hemos visto que muchos de los que han sido previamente privados de libertad y luego en la investigación han logrado medidas, se les ha dado medidas, nos han denunciado eso. O sea, ¿cómo puede ser eso posible? Eso yo lo veo execrable tanto como una ejecución extrajudicial. Usted no tiene por qué robarle a una persona que está en su casa, independientemente de que sea un presunto responsable de un hecho punible en función de que usted tiene una chapa policial. Quitarle dólares, quitarle joyas, quitarle pertenencias personales. Por eso te digo, ¿no? Uno tiene que estar ojo avisor, y a nuestros fiscales yo le he dado siempre esa, vamos a decir así, orientación. Trabajar pulcramente, obviamente siempre con el debido respeto a la ley, pero no permitir el abuso o los excesos, llámese como se llame, de ningún cuerpo policial de cualquier rango. Te repito, nacional, regional o municipal, porque esas son las tres ramas que tenemos. Vamos a hacer una pausa. Y quiero que al regresar abordemos el tema del atentado, el magnicidio frustrado del 4 de agosto en la Avenida Bolívar. Perfecto. Estaba presente. Fui testigo presencial, lamentablemente, muy importante. entre comillas, pero bueno. Es muy importante lo que puedo decir. Así es. Vamos a la pausa. Estás viendo José Vicente Hoy. Tarek William Saab, fiscal general de la República y presidente del Consejo Moral Republicano. Está bien. Hermano. Estuviste presente en el escenario terrible del 4 de agosto, en la Avenida Bolívar. Tu vivencia personal es muy importante. Sí. Lo que sentiste en ese momento y luego lo que sucedió posteriormente. Porque, fíjate tú, pienso que no fue un acto propio de ningún país, ¿no? No se concibe. No. Pretendían no solamente matar al presidente, sino descabezar el Estado y el gobierno. Totalmente. ¿No? Una operación masacre. Correcto. Bueno, habla sobre eso que te quiero preguntar. Fíjate, respecto a otras cosas. Tú sabes que nosotros estábamos en la primera fila allí a escasos metros, yo creo que a 1 metro, del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro. Y te puedo decir con propiedad cinematográfica, ¿verdad?, que lo ocurrido, que intentaron banalizar. Fíjate tú qué terrible es la propaganda negra, los laboratorios de guerra psicológica, que han mejorado hacia el mal enormemente, y bueno, los mecanismos de defensa del Estado tienen que estar a la par de ese refinamiento, esos laboratorios de guerra psicológica, de guerra sucia, que quisieron banalizar algo por lo menos que, como tú bien has dicho, como testigo presencial nadie va a venir a echarme cuentos de lo que pasó. De hecho, el propio ciudadano presidente de la República, en sus primeras alocuciones lo mencionaba, que estábamos al lado de él, y yo puedo hablar con él, me llama como a los 2 minutos, 3 minutos del hecho, porque fue algo totalmente inédito en la historia republicana, si me permites. Y si nos vamos a situaciones en otros países, pudiera parecerse
en zonas como África pudiera aparecer un caso similar a esto, Medio Oriente, pero en épocas de guerra fratricida, de ocupaciones militares, no sé si me captas, tampoco como lo estamos hablando acá. Un país que llegaba recientemente de una reelección presidencial. Aquí hubo elecciones en mayo y concursó y participó, aparte de ciudadano presidente de la República, que se reelige en buena lid, candidatos opositores, entre ellos uno, en este caso Henry Falcón, que digamos fue el que unificó la mayor simpatía de ese voto opositor. Y llegó hasta el final, ¿verdad? Gana el presidente Maduro en mayo. Entonces, explícame tú que 3 meses después se lance esta operación donde, te repito, como testigo presencial, ¿qué puedo decirte? Primero, no, llegué a ver, vamos a hablar en primera persona, llegué a ver a escasos metros de donde estaba parado, estábamos en ese momento parados, un avión, era como un avión, un mini avión, color plateado me acuerdo, que venía a una velocidad sorprendente. No era un dron, ese dron que graba actos políticos o actos culturales, no, para nada. Era mucho más grande, ¿no? Como en efecto finalmente las experticias revelaron, que pareciera que ya cuando ya iba a chocar contra la tribuna presidencial, por su velocidad, estalló en el aire, en llamas, ¿no? Y los objetos de su propio estallido caen hacia el lugar donde estaba la parada militar y pude observar, pues yo me quedé varios minutos allí parado, creo que cometí una imprudencia, porque imagínate si hubieran francotiradores, uno estaba ahí en la tarima desguarnecido, ¿no? Pero pude ver cómo esos desechos que caen hieren a varios de los que estaban en la parada militar, las ambulancias, todo eso que pudimos ver en vivo y directo, ¿no? Ahora, calcula tú el efecto devastador. Si ese avioncito, si ese avión, si ese dron de metal, más allá de un tamaño más allá de lo tradicional, choca, que era el objetivo, ¿no?, contra la tribuna presidencial. Allí habían balines de 10 milímetros. Eso pudo haberse convertido también en una ametralladora móvil. Estábamos los jefes de poderes públicos, estaba el alto mando militar. La consecuencia inmediata que podía haber sido por parte de los que de alguna manera han sido omisivos en la condena a este hecho, permisivos incluso en la acción, en tanto no han tenido esa fuerza, ¿verdad?, oficiosa de condenar ese atentado. Yo calculo lo siguiente: declarar algo así como un vacío de poder en Venezuela, habida cuenta que quedó calcinado, exterminado, todos los poderes, los jefes de poderes públicos, nombrar una junta de transición a la medida de intereses extranjeros foráneos que desde hace años le tienen unas ganas tremendas de apoderarse de nuestras riquezas naturales a partir del año 99 particularmente, porque para nadie es un secreto que aquí ha habido un gran avance en el empoderamiento de nuestras riquezas naturales, gas, agua, petróleo, hidrocarburos para el beneficio de las grandes mayorías. Entonces yo calculo una junta de transición títere, tutelada por una potencia extranjera o por varias potencias extranjeras. Se pudo haber desencadenado a partir de allí una guerra civil en este país, una guerra fratricida con cualquier cantidad de miles de muertos. Lo que pudo haber pasado también, José Vicente, cuando las llamadas guarimbas, ese es un nombre eufemístico, prácticamente aquí se pretendió que hubiese una guerra civil entre abril, mayo, junio y julio del año 2017, que por cierto me tocó un rol también crucial, ser defensor del pueblo y presidente del pueblo ciudadano, y evitar un golpe de Estado institucional, que era lo que se quería. Hicimos un programa sobre eso tú y yo. Se me quería forzar, se me quería una guerra psicológica personal, hasta se utilizó símbolos familiares para
quebrar nuestra voluntad espiritual que no lograron y propiciar un golpe de Estado institucional. Aquí se ha buscado todas las vías. Golpe de Estado institucional, el golpe militar que hubo contra Chávez en el año 2002. Y ahora esto que no puede ser banalizado, que tiene que quedar como un hecho que marca un hito en la historia de este país. ¿O es que acaso fue cualquier cosa la detención? Nosotros hemos judicializado a decenas de personas y hay conexiones, te repito, de personas residentes en Perú, en Colombia y en los Estados Unidos que hemos solicitado a esos gobiernos nos los entreguen para ser judicializados por terroristas, por criminales, por asesinos. Por lo tanto, fue una gran prueba para la democracia, donde salimos airosos, pero yo llamo la atención al público en general, más allá de su condición política, señor o señora, olvídese en este momento de su condición ideológica, e imagínese que ese dron hubiera chocado contra esa tribuna presidencial y nos mata a todos los que estábamos allí. ¿Cómo estaría en este momento Venezuela? ¿Estaría mejor? Por supuesto que 1000 veces peor. Entonces, los que claman por una ocupación militar, los que claman por que quiebre Venezuela a nivel económico porque no permiten, tú supieras los malabarismos que se hacen para las compras de alimentos y medicinas, por el bloqueo financiero real, criminal que se le ha hecho a nuestro país por parte de los Estados Unidos de América. O sea, eso es algo increíble, ¿no? Eso perjudica a la familia venezolana, eso no está perjudicando al gobierno. Entonces hemos tenido que sortear todo eso y la única vía de que las diferencias puedan ser dirimidas es el voto, es el sufragio, es el debate electoral, es el debate político. Mira, convence a tu simpatizante con tus propuestas. ¿Qué tú propones? Un golpe de Estado, un magnicidio, violencia callejera, colocar como héroes a asesinos en masa, asesinos seriales. No podemos seguir permitiendo eso. En el contexto de esta conversación, creo que tenemos que comentar lo ocurrido en el caso del concejal Fernando Albán. Correcto. Tú hiciste una declaración muy importante. Y, que los desarmó, por cierto, porque no han podido replicarla. Y vale la pena que ratifique esa declaración o profundice con algunos elementos nuevos que tengas a mano. Bueno, sí, efectivamente, de manera lamentable, este ciudadano optó por una fatídica decisión, que fue la de suicidarse. Luego, no sé si sabiendo que iba a ser presentado ante el tribunal que lo encausaba como investigado del caso del magnicidio. Fíjate que lo que tú preguntas está asociado a eso. A él se le han encontrado más de 2000 chats, Telegram, WhatsApp, etcétera, que tienen que ver con muchísimas actitudes de carácter conspirativa, desestabilizadora, que están investigándose, obviamente, en función de las conclusiones, el proceso judicial que se está llevando por el caso del magnicidio. ¿Tú garantizas la transparencia por de esa supuesto, investigación? José Vicente. Imagínate, nosotros nos estamos jugando nuestro prestigio, que no es cualquier cosa, no es un hecho de vanidad, es una historia. O sea, yo comienzo a militar en el tema de derechos humanos, tú lo sabes, ya lo hemos hablado tantas veces. Yo estudié a tercer año de bachillerato en el Liceo Alberto Carneval, imagínate. Han pasado 41, 42 años, yo acabo de cumplir 56 años. Entonces, vamos nosotros como fiscal general de la República ¿a qué? A llegar al fondo de todo esto. Y efectivamente, la rueda de prensa que nosotros dimos el pasado miércoles fue totalmente contundente, porque el aporte que hemos dado, lo quiero rápidamente decir, en las experticias forenses, que son las que valen, las técnico-científicas, la planimetría. Este ciudadano, lamentablemente, bueno, repito, mis sentidas condolencias a sus familiares por este lamentable hecho, tomó esa decisión burlando su propia condición de privado de libertad. Él estaba a escasos metros de una ventana, yo mostré la fotografía de esa ventana que está en el pasillo, ¿verdad? Un pasillo panorámico del SEBIN. Por ser el concejal, vamos a decirlo así, él no estaba, yo quiero aclarar, porque mucha gente dice, no, porque ¿por qué no estaba tras las rejas un calabozo?
Él estaba en un área administrativa, en una oficina. Entonces, él pidió ir al baño. En el momento que pidiera al baño, no va al baño, sino decidió lanzarse al vacío. Y fíjate, allí la autopsia es clave, yo lo he dicho, auditada para quien quiera y para quien sea. Él cae incluso con signos vitales, él muere por un choque hipovolímico, que significa un choque hemorrágico, obvio. O sea, lanzarse un 10º piso, imposible que no tuviese ese desenlace fatal. Entonces está la autopsia, están las fotografías, están las entrevistas que hemos hecho a quienes en ese momento se encontraban. Por supuesto que el Ministerio Público garantiza sobre ese caso no solo ir al fondo de todo lo que ocurrió, sino comunicar, que es importante. Porque fíjate, yo he presentado medios de prueba. ¿Qué presentan los laboratorios de guerra sucia? Nada. Habladera de paja, pistolada, grosería, y respeto a la memoria de este joven y de sus familiares. Yo pudiera decirte rápidamente, un poco dentro de un esquema previo, él fue detenido el 5 de octubre, el 7 de octubre fue presentado ante un tribunal que no era el competente porque no llevaba casos vinculados a terrorismo. Entonces el 8 de octubre era cuando iba a ser presentado al tribunal competente. Entonces, ¿él muere de qué forma? La autopsia es clara. Yo quiero nuevamente decirlo textualmente. Traumatismo craneofacial severo y shock hipovolímico, que significa un choque hemorrágico, un derramamiento de sangre ya irremediable. Secundario a traumatismo toraco, abdominal y pélvico cerrado por caído de altura. Las conclusiones de la autopsia revelan que todo lo que se ha recabado coincide con la tesis del suicidio. Y hay dos conclusiones claves que quiero decir, repito, nuevamente. El occiso falleció a consecuencia del golpe recibido al caer de una altura tan considerable como un 10º piso. No había evidencia de maltrato físico en el cuerpo previo a esa caída. Y la autopsia es completamente auditable para cualquier experto. ¿Por qué? Pues está registrada en fotografía. Por lo tanto, pues, nosotros seguiremos indagando en todo lo que tiene que ver en este lamentable hecho, pero también demuestra la celeridad, fíjate, también procesal nuestra. En otra época esto que hubiera ocurrido. Perdón que te interrumpa. ¿Cómo no? Que exista en este momento un concierto internacional donde los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, los gobiernos, ¿no? Sí. La ONU, la OEA, la Conferencia Episcopal, coinciden en pedir una investigación a fondo. Bueno, aquí está la investigación, o sea, aquí está. O sea, hemos revelado, hemos dicho, tenemos... Ahora, ¿por qué ese concierto? Bueno, porque, mira, yo he hablado de algo que es lo más antiespiritual que puede haber. Sabes que mi filosofía de vida, no un dogma religioso, es el budismo. El budismo habla mucho de la compasión. Para los cristianos es misericordia. El noble sendero óctuple. Siempre hablar y vivir en función de la nobleza, pero también de la verdad, de la justicia, más allá de cualquier error humano. Entonces, fíjate, es insólito, José Vicente, que un sector de la vida nacional, que no teniendo banderas políticas que defender o un programa alternativo de gobierno, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela, porque tú sabes que el concierto de naciones que está en la mira de Venezuela no es porque le importe el pueblo de Venezuela. Le quiere a usted arrebatar sus riquezas naturales, ama de casa, trabajadores, estudiantes, la faja petrolífera del Orinoco, meterle mano al agua, al gas. Entonces es obvio que la necrofilia, que es lo que yo te digo, es lo más antiespiritual, es lo más antirreligioso, es lo más antihumano. O sea, se haya convertido la necrofilia, la apología a la muerte, se haya convertido entonces ahora en el móvil político de un sector que adversa al Estado. O sea, no tengo programa de gobierno, no tengo cómo enfrentar al Estado, no tengo cómo enfrentar al adversario. Entonces, me aprovecho de que ocurra un lamentable
suceso como este para sin prueba alguna, porque no las han mostrado. ¿Dónde están las pruebas? Si usted dice que hubo previamente tortura o que hubo maltrato o que hubo o que lo lanzaron, si usted dice eso, sea serio y muestre las pruebas. Si no, usted es un cobarde y usted es un homicida. Yo lo veo así, un homicida por partida doble, porque está incluso de manera aberrada, atropellando, difamando, ultrajando, ¿verdad?, la propia verdad. Entonces no puede ser que la necrofilia, la apología a la muerte, al camposanto, al cementerio, sea ahora la bandera política de quienes adversan al Estado venezolano, sea de la comunidad internacional, que sabemos quiénes son y por qué lo hacen, o nacional. O sea, eso yo lo rechazo y lo repudio. Porque cuando nosotros presentamos algo públicamente, José Vicente, en una rueda de prensa, que somos en eso, por cierto, muy cuidadosos. No sé si tú te das cuenta que nosotros declaramos poco. Las veces que lo hacemos es mostrando algo de una investigación del Ministerio Público, si acaso una vez a la semana, cada 10 días. Porque me gusta mostrar hechos ya con resultados y no decir anuncios como tal. ¿Qué ocurre? Sobre este hecho nosotros hemos mostrado resultados. Quienes han ido en contra de esa tesis no muestran nada. Simplemente muestran una boca manchada de sangre, ¿verdad? Llena de pus, pues, sinceramente. Aprovechando un hecho lamentable como este para hacer política. Al final yo siento que hay un repudio frente a eso. Porque tú no me vas a decir que un montaje hecho con una infografía en un Twitter, en un Instagram, una red social, va a sustituir una experticia forense, por favor. Va a sustituir una autopsia, va a sustituir unas entrevistas, va a sustituir unos testimonios. Imposible. Entonces, eliminemos el debido proceso, eliminemos los tribunales, eliminemos los órganos de justicia y volvamos al código de Hammurabi, entonces. Ojo por ojo y diente por diente, que es lo que quiere alguno de estos personajes. Para concluir, Tarek, un lapidario mensaje al país. Mira, debe ser siempre el de mantener por sobre todas las cosas la convivencia pacífica. Yo creo que es el tesoro humano más importante, la tranquilidad del país frente a las adversidades, mantener la estabilidad de la nación y la defensa de nuestra soberanía, porque la violencia, la guerra, es la antítesis a esto que yo te narro. Las cosas a veces son blanco y negro sin matices. Si tú no quieres paz, quieres guerra. Si tú no quieres tranquilidad, es porque tú quieres violencia y agresión. Si tú no quieres que las cosas se debatan por la vía democrática del diálogo, es porque tú quieres muerto, plomo, sangre y fuego. O sea, es así. Entonces mi mensaje tiene que ser siempre abogar, remar hacia la paz, hacia el entendimiento, hablar, así como estamos aquí conversando. Hablando se entiende la gente. O sea, eso va en el amor, eso va en la amistad, y eso va en la política, y eso va en el trabajo. Bueno, muchas gracias. ¿No? Muchas gracias, José Vicente, mucha por suerte. tu invitación. Muchas gracias. A tu orden. Una pausa y al regresar, los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Definitivamente lo que aún queda de la oposición organizada en Venezuela, es decir, los restos de la MUD y de algunos grupos adscritos a la violencia, no participarán en las elecciones municipales del próximo 9 de diciembre. La objeción de fondo que le hacen al proceso comicial es la de que el Consejo Supremo Electoral no es imparcial, que es un instrumento del gobierno, olvidando deliberadamente que ese mismo organismo le reconoció victorias a la oposición cuando ésta las obtuvo. Pero esta posición agravará aún más la situación de la oposición, ya que prácticamente no tendrá representación en los consejos municipales que se eligen el 9 de diciembre. Esta circunstancia afectará la relación de la dirección opositora
lo que queda de ella, con las comunidades. Más allá de los argumentos que como el Consejo Nacional Electoral no es un garante confiable del ventajismo oficial y de otros del mismo tipo, lo que priva en la posición adoptada es la recomendación procedente del exterior de que una participación electoral de la oposición el 9 de diciembre afectaría los planes desestabilizadores que se cocinan en el centro del poder en el exterior, como es el caso de los Estados Unidos y la Unión Europea. Aun cuando muchos no lo crean, en esos factores de la oposición privan aún las convicciones de que en cualquier momento el gobierno de Nicolás Maduro será derrocado. Esta posición la alientan las constantes declaraciones de voceros del gobierno norteamericano, de la Unión Europea y gobiernos de Latinoamérica. Sobre todo inspira al abstencionismo lo que pasó a ser el aspecto fundamental de la liquidación del proceso venezolano. No ya un golpe de la Fuerza Armada Nacional o actos de terrorismo como el del 4 de agosto, sino la creencia en que en la realidad la opción que está planteada es la intervención armada. La intervención armada está preparada y lista, y ya han sido creados centros de información y de procesamiento de datos, especialmente en todo cuanto se refiere a la situación real de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Efectivos, situación de los mandos, estado en que se encuentran las distintas unidades, la logística, la inteligencia, además una estimación aproximada de la capacidad de respuesta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a una invasión y acerca de los cuales son los lugares del país más vulnerables. Confidencial al cierre, Interlace, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 22 de septiembre al 7 de octubre. Resultado, ¿cuál es la principal causa de los actuales problemas económicos del país? Las sanciones económicas y financieras de Estados Unidos contra Venezuela, la guerra económica, la caída de los precios del petróleo o las políticas económicas del gobierno. Política económica, 43%. Guerra económica, 24%. Sanciones de Estados Unidos, 5%. Caída de precios petróleo, 3%. Empresarios, comerciantes, 24%. Total, 56%. ¿Cómo calificaría usted el desempeño de Nicolás Maduro como presidente? Muy bueno, bueno, regular a malo, malo o muy malo. Muy bueno, 7%. Bueno, 17%. Regular a bueno, 24%. Total, 48%. Regular a malo, 16%. Malo, 11%. Muy malo, 24%. Total, 51%. ¿Cuáles de las siguientes frases describe mejor su posición? Apoyo mucho al gobierno, apoyo algo al gobierno, apoyo algo a la oposición, apoyo mucho a la oposición, no apoyo a ninguno de los dos. Apoyo mucho y algo al gobierno, 43%. Apoyo mucho y algo a la oposición, 9%. No apoyo a ninguno, 48%. ¿Qué preferiría a usted? ¿Que el gobierno del presidente Maduro tome medidas efectivas y resuelva, aunque sea en parte, los problemas económicos del país, o prefiere que venga un gobierno de oposición? Que Maduro resuelva, 64%. Gobierno de oposición, 33%. No sabe, no responde, 3%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.